Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a otro capítulo fantástico de Sanamente que ahora comienza, donde vamos a tener conversaciones hermosas y profundas como es nuestra tónica. Hoy vamos a estar con el experto mexicano Santiago Rincón Gallardo, que ha profundizado sobre la investigación de la libertad en el aprendizaje. ¿Cuál es el impacto de sentirse libre mientras uno aprende y cómo esto podría ser una comunidad educativa mucho más sana? Además, vamos a hablar sobre el rol que tiene justamente la comunidad en la vida humana y conocer de alguna manera los ingredientes que nos permiten articular una comunidad valiosa y sana que nos ayuda a estar mejor. También vamos a profundizar sobre el tema de la gordofobia. Esto y tanto más en el capítulo que ahora comienza. La música es un idioma universal, nos permite evocar ciertos momentos, nos provoca sensaciones en el cuerpo, escuchamos algo cuando queremos estar contentos, algo cuando queremos estar tranquilos y también algo cuando queremos sentirnos de parte de algo más grande. Vamos a un concierto y tenemos esa sensación de vivir algo muy profundo y muy intenso junto a muchos otros. Ese es el ingrediente que recogió Semanas del Rock, que hizo replicar en distintos colegios la fuerza que tiene la música para las personas, la pasión y la educación. De qué manera funcionan estos elementos y cómo afectan finalmente a nuestro cerebro, lo vemos en esta nota que preparó Miranda Aspe. Para mí la música es donde nos podemos apoyar como nuestro lugar seguro. Para mí es una forma de expresión bastante interesante. Siempre me ayuda como a liberarme. Cuando estoy mal voy a escuchar música, canto, toco instrumentos también. Es un lenguaje universal. La música acompaña al ser humano desde el inicio de nuestra historia y ha permitido conectarnos a través de sonidos, palabras y melodías con el entorno. Tener una actividad musical también genera mucha cohesión grupal. De hecho, hay teorías que plantean que la música ha como sobrevivido en la especie humana porque genera cohesión social. Cohesión que es el centro de las Semanas del Rock, iniciativa que nació en 2014, donde se vincula la educación y la música. Son talleres donde los alumnos crean, graban y presentan una canción de autoría propia en un concierto escolar. Todo un proceso con la comunidad educativa pensado para el desarrollo de niños y niñas más plenos. Cuando ponemos en contacto a la población escolar y a las comunidades con la música, empezamos a ver cosas súper interesantes como desarrollo de la creatividad, como más trabajo en equipo, colaboración y sobre todo el hecho de que niños y niñas pueden proyectarse y pueden soñar y pueden pensar que sus sueños se pueden hacer realidad. La violencia y el ausentismo son las principales problemáticas que se acrecentaron durante la pandemia y actividades como las Semanas del Rock, junto con los beneficios que tiene la música, permiten mejorar el ambiente en la comunidad escolar. La música unió más a las personas y a los alumnos del colegio porque cuando estaba en el escenario pude ver cómo varios que anteriormente no estaban juntos o no se conocían empezaron a socializar y empezaron a notar que tenían mismos gustos que otros y por no hablarlo como que no sabían. Marca un hito, un antes y un después. Un antes y un después donde esas diferencias que hubieron en algún momento con la música se subsanaron. Y simplemente compartiendo música. Creo que el compartir música es un efecto sanador social increíble. Todas estas instancias que permitan justamente mirar la vida de otra perspectiva más amable, con más música, con más arte, ayudan mucho, digamos, a mejorar la convivencia. Actividades musicales en grupos pueden generar mejor empatía, mejor convivencia entre los alumnos, te genera como un sentido de pertenencia. Cuando tocan en conjunto, por ejemplo en una banda, en una orquesta, algo así, que es una actividad súper satisfactoria porque involucra muchas horas de trabajo, pero es una actividad muy cooperativa. Y tú necesitas que cada una de las personas que participen de este grupo como que cumplan su rol y son súper importantes para obtener un resultado final completo. Tocar un instrumento reduce el estrés, la ansiedad y eleva el ánimo, una actividad que está directamente relacionada con la liberación de oxitocina, hormona y neurotransmisor, ligado a procesos afectivos y de apego. Además, es pieza central en el desarrollo de vínculos tan importantes como lo es el sentido de pertenencia.
el colegio, los niños pueden disfrutar tremendamente, se relacionan, se unen si quieren. Yo, en una palabra, creo que lo definiría como sanación. A veces es difícil, y más siendo adolescente en esta etapa que es como rara, por así decirlo, el tema de expresarse o saber qué decir y qué no decir. Y como persona también me ha ayudado bastante a crecer, porque, como lo digo, el tema de expresarme me saca muchas cosas y me aliviana bastante. Los problemas como que se olvidaban, estaban en otro mundo y eso es lo genial. No importa el género musical, la sensación y conexión que se logra gracias a la música no se ve, pero sí se siente en nuestro bienestar. La educación, sabemos, es la piedra angular del desarrollo, y no solo del desarrollo cognitivo, sino de la base de los desarrollos emocionales que también vamos a vivir en la vida. Las personas del futuro se abastecen de herramientas a través de la educación, o es lo que querríamos. Nos permite tener perspectivas sobre la vida que estamos viviendo o la que podríamos tener, imaginar o no ser capaces de imaginar el futuro. Pero ¿cuáles son las condiciones para que nosotros hagamos con la educación lo que se necesita para, por ejemplo, habilitarnos para la vida? ¿Cómo podemos hacer que esta etapa sea significativa y realmente la pieza que nos falta para poder abrirnos al mundo? Para hablar sobre esto y el impacto que tiene en nuestro bienestar, cómo nos permite transformarnos y transformar la enseñanza, un concepto y una aproximación desde la libertad, es que hoy día estamos con el director de investigación del equipo internacional Michael Fullan y doctor en educación de la Universidad de Harvard, y además director de Liberating Learning, Santiago Rincón Gallardo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, qué gusto estar contigo. Nos encanta cuando el universo conspira y trae a Chile y a nuestro set en Sanamente a las personas con las que necesitamos tener para poder conversar sobre la frontera, ¿no? La frontera, en este caso, de la educación, y comprender un poco esta aproximación. ¿Por qué la libertad en la educación es un factor necesario? Partamos de lo básico. Bueno, aprender es una práctica de libertad. Esa es la idea fundamental primero. Aprendemos bien lo que tenemos libertad de decidir, o aprendemos bien cuando tenemos la libertad de decidir qué queremos aprender, cómo, con quién, cuándo, cuánto tiempo le vamos a dedicar. Aprendemos bien en ese contexto, en contextos de libertad. Pero también aprender requiere que tengamos libertad, porque requiere que nos sintamos lo suficientemente seguros para equivocarnos, para tropezar, para intentar de nuevo. Por eso aprender es una práctica de libertad. Y nuestros niños, todos aquellos de nosotros que conocemos, que tenemos cerca a niños en nuestro entorno familiar, en nuestros entornos, en redes de amigos, en fin, sabemos que los niños están equipados biológicamente para aprender. Y aprenden así, en condiciones de libertad. Entonces se sienten de nuevo suficientemente seguros para cometer errores, para intentar de nuevo, para tropezar, en fin. Uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es que si pensamos que aprender es una práctica de libertad y pensamos en lo que hacemos en las escuelas, hay una gran contradicción. Para allá iba mi pregunta, y es, enlistemos brevemente, porque yo quiero ir rápidamente a la solución, todas esas prácticas que han ido exactamente en el camino opuesto. Y lo planteo porque, primero que nada, hay algo que vemos mucho aquí en Sanamente. No sé si las personas nos sentimos cuidadas o confiadas de explorar para errar cuando éramos pequeñas, ¿no? Sobre todo en la escuela. De hecho, una de las cosas primeras que aprendemos en la escuela es el miedo a equivocarnos. Nos empieza a dar vergüenza, nos empieza a dar miedo, porque sabemos que o se van a burlar de nosotros los compañeros, o el maestro nos va a ver mal, o vamos a sacar malas notas. Es de lo primero que aprendemos. El miedo a equivocarnos. Y esto es así porque la escuela convencional no está diseñada. Eso te iba a preguntar, sí. ¿No es una cosa propiamente humana la de, por ejemplo, este bullying que uno igual percibe en niños muy pequeños? ¿No es una cosa humana de alguna forma elegir al más débil y segregarlo o señalarlo en su diferencia? ¿No es neurocientíficamente propio de nosotros? No, eso lo aprendemos. A diferenciarnos del otro lo aprendemos. Hay historias muy bonitas de niños, un niño negro y un niño blanco, que se cortan el pelo de manera distinta porque quieren bromear con el grupo, engañarlos para que no sepan quién es quién. Estamos además cableados para colaborar. Hay Roger Bergman,
escribe un libro muy bonito que se llama Humanidad, y lo que demuestra, hace un análisis histórico muy riguroso para identificar que la tendencia humana es ayudar a otros. Espérate, me encanta el ejemplo del niño negro y el niño blanco, porque uno creería que ese niño está cableado para ver la diferencia, más no. No, eso lo aprendemos de los adultos que tenemos a nuestro alrededor. Y la cultura del bullying también no es tanto cuestión de nuestra disposición genética. El comportamiento humano es función, sobre todo, del ambiente en que nos desenvolvemos. Esto es cierto a nivel genético. La epigenética nos está mostrando que los genes se activan o no en función del ambiente en el que se desarrollan. Y que por lo tanto no estamos condenados por nuestra biología, sino que podemos moldearla. Por supuesto. ¿Verdad? Por Con la supuesto. conducta, en el fondo. Sí, no, así es. Ahora, me encantaría revisar una de las citas antes de entrar acá. Preparábamos esta entrevista y había una cita tuya que decía: nos enfrentamos a un tiempo en que se están bifurcando dos mundos posibles. Por un lado, el de la dominación y el control y la deshumanización, y por otro, la humanidad, el camino de la solidaridad, el camino de la comunidad. ¿Sientes tú que esto está ocurriendo y qué puede hacer la educación para cuidar lo que en teoría queremos todos, que es que la humanidad prospere por el lado del bienestar total, ¿no? Mira, te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Lo que aprendemos en la escuela, lo fundamental que aprendemos en la escuela es a que nos enseñan. Aprendemos a que nos enseñan. ¿Qué quiere decir eso? Aprendemos a escuchar con atención a lo que dice el profesor, a sentarnos callados, a hacer lo que el profesor nos dice. Aprendemos fundamentalmente a obedecer. Y por supuesto que es importante aprender a obedecer. El problema es que aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen provoca que pongas fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es. Pones esa responsabilidad en tu autoridad, en tu maestro, en tu director de escuela, en tu ministro de Educación, en tu líder presidente. político. Claro. De eso se alimentan los regímenes autoritarios, de eso se alimentan muchos sistemas que deshumanizan. Aprender a que te enseñen. Eso es lo que aprendemos bien. Aprendemos a esperar a que nos digan qué hacer para hacerlo. De nuevo, como decía, el problema es que aprender a que te enseñe y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes, porque aprender a aprender requiere que tú mismo tomes la responsabilidad de decidir en base a tus valores, a tus conocimientos, a tus experiencias, a tu cultura, qué es verdadero y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es. O a buscar los caminos para aprender también. Por supuesto, por supuesto. Y eso es algo que la escuela no ha sido, la escuela convencional no ha podido cultivar muy bien. Ahora, durante el último tiempo hemos visto que estos dos paradigmas que tú describías de alguna forma se han exacerbado. Hemos visto como nunca experiencias humanas de generosidad, aproximación, disolución de los límites, una búsqueda por integrar, por diversificar. Y por otro lado, una línea humana que va exactamente en el sentido opuesto y parece llevarnos a 2 siglos atrás. Sí. ¿Cómo se resuelve este entuerto y de qué habla este entuerto para ti como experto en educación? Bueno, mira, lo podemos resumir o podemos poner el foco en la unidad fundamental, donde en las escuelas sucede o no el aprendizaje y donde sucede o no el bienestar. Y esa unidad fundamental es el núcleo pedagógico. Es el vínculo entre el educador y el aprendiz en la presencia de algún objeto de conocimiento. Es ahí donde se juega el aprendizaje. En su configuración convencional, en las escuelas convencionales, el modo en que está organizado el núcleo pedagógico es un modo de dominación y control. Hay una división muy clara entre el que enseña y el que aprende, el que sabe y el que no sabe, el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer. Y en esos entornos no sucede bien el aprendizaje. Eso lo ha demostrado la investigación educativa. Cuando tienes a alguien encima de alguien más pidiéndole que haga cosas que tiene que hacer, puedes lograr obediencia, pero no logras buen aprendizaje. Pero lo mismo pasa con el bienestar. Si nuestros niños están sujetos todo el tiempo a una figura de autoridad que está siempre encima de ellos y en una relación en la que siempre están en desventaja, lo que producimos es malestar, estrés, ansiedad, poca autoestima, en fin. ¿Dónde está la solución? Bueno, las relaciones que producen aprendizaje y bienestar no son relaciones de dominación y control, son relaciones de diálogo, en las que el maestro aprende del estudiante también, donde se escuchan, donde aprenden uno del otro, donde ambos cambian, donde ambos se transforman. Este tipo de entornos, este tipo de relaciones también generan bienestar. Cuando los niños se saben queridos, se saben escuchados, cuando saben que su opinión importa,
Eso produce bienestar. Sí, de hecho hay muchos testimonios de que hay muchos niños que tienen hogares muy desarticulados, sobre todo en zonas más vulnerables, donde su vínculo emocional principal es con su profesor o con su profesora. Por lo tanto, la responsabilidad es enorme. Sin embargo, tú también creciste en una generación como yo, donde todo esto no existía, donde la cosa era jerárquica y autoritaria, en unos países más que en otros, en Chile mucho. Sí. Y desde ese punto de vista, ¿cómo los profesores aprenden a aprender para poder enseñar a aprender? Esa es una muy buena pregunta y la educación más profunda que han recibido todos nuestros profesores es haber estado en una sala de clases por tantos años, por tantas horas. La mayoría del tiempo que nuestros niños y jóvenes pasan vivos durante estas épocas es en una sala de clases. Ese es el modo más potente de aprender, cuando uno tiene exposición al ambiente donde se practican las cosas que hacen los adultos. Y eso nos ha cableado a pensar en que educar es estar frente al grupo, hablándoles a todos que tienen que estar callados y todos haciendo lo que quiero que hagan. Ese es el modo en que está configurado, ese es el modo en que los maestros a nivel muy profundo creen que se supone, o de lo que se trata, enseñar. ¿Cómo se reaprende eso? Y cómo reaprender. Lo primero es crear experiencias donde los maestros tomen el rol del aprendiz. Que ellos se enfrenten a desafíos que al principio no saben o no entienden bien o no saben cómo resolver. Y apoyarlos a través del diálogo, a través de propuestas pedagógicas, modelos pedagógicos o a través de estrategias más útiles, ayudarlos a redescubrir su poder para aprender. De eso se trata. Por ejemplo, hacer un juego donde yo digo, no tengo idea de Minecraft. Claro. Por favor, explíquenme. Claro, presentarles problemas, temáticas que sabemos que los van a desafiar, cosas que no saben cómo resolver. Y eso ayuda en dos sentidos. Primero, los ayuda a colocarse en el papel de un estudiante que no sabe. Y eso entonces puede generar mucho más conexión con sus estudiantes, entenderlos mejor. Pero por otro lado, les puede ayudar a redescubrir su poder para aprender. El poder para aprender es algo para lo que estamos dotados biológicamente. Estamos diseñados para aprender. Y el problema es que en la escuela, con estos mensajes no dichos que recibimos de qué significa estar en la escuela, empezamos a enterrar esta confianza en nuestra capacidad para aprender bajo una carga muy pesada de creencias, como soy demasiado distraído, hago muchas preguntas, no soy suficientemente inteligente, soy malo en matemáticas. Todas esas creencias han formado quiénes somos nosotros. Y en muchos sentidos diría yo que nos han limitado. Totalmente. Y entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Crear experiencias donde los propios maestros vivan qué significa aprender bien. Y otra es crear experiencias donde los maestros puedan ver qué sucede con tus niños, con tus estudiantes, cuando cambias el modo en que trabajas con ellos. De modo qué lindo juego este inicial, porque obviamente es la primera hebra de una madeja muy grande, pero qué lindo juego el de ponerse en ese lugar y ver qué hacen los niños para explicarte a ti o los jóvenes. Mira, una cosa que decidí hacer hace poco tiempo con mis niños, hace unos años con mis niños, fue empezar... ¿Tus niños te refieres a tus hijos? A mis hijos, Okay. Sí. Un niño de 10 años, otro de 6, es aprender junto con ellos cosas en las que yo estaba completamente inhabilitado, que yo no sabía cómo hacer. Aprender a patinar sobre hielo, algo que me aterraba. Pero quería que me vieran cayéndome, querían que me vieran aprender a patinar. Porque algo que es muy curioso es que queremos que nuestros niños desarrollen el gusto y la capacidad de aprender por su cuenta, pero pocas veces los niños ven a adultos aprendiendo. O sea, si yo quiero que un niño aprenda a jugar fútbol, o si yo quiero aprender fútbol, voy a un lugar donde se juega fútbol y puedo ver a la gente jugando fútbol. Si quiero aprender a cocinar, me acerco a una cocinera que sabe cocinar bien y la veo haciendo ese trabajo de cocinar en acción. La exposición constante a la práctica experta de lo que uno quiere aprender es una condición fundamental para aprender bien. Los niños aprenden a hablar cuando nos ven hablando, aprenden a caminar cuando nos ven caminando. Cuando se trata de aprender, queremos que los niños sepan cómo aprender por su cuenta, pero no les mostramos como adultos qué es eso de aprender. No, pero además eso quiebra el eje de autoridad de alguna manera o de en el fondo de tenerte siempre muy arriba y te permite equivocarte, caer, lo que planteabas tú, ¿no? Claro, porque hemos creado una imagen como sociedad, como sistemas educativos, incluso personalmente, y que el maestro, claro, de que el maestro o el padre o la madre
lo sabe todo, o nunca se equivoca, o el presidente, rey, claro, ¿verdad? claro. Ahora, no es que desaparezca la autoridad del maestro o del educador cuando el educador empieza a aprender. Se desplaza la naturaleza de esa autoridad, porque la autoridad ahora está en que eres un experto en aprender, no el que les dice a los demás lo que tienen que hacer. Claro, porque la autoridad también es necesaria. Claro, pero de nuevo es una autoridad que está personificada en cómo te comportas, en lo que haces, en cómo aprendes. Porque eso es lo que le puede enseñar a los niños a aprender, ver a los adultos aprendiendo también. Santiago, nosotros podríamos estar muchas horas conversando, pero no nos queda mucho tiempo y quería recoger una especie de 5 principios básicos para el liderazgo que tú mismo planteas y me encantaría si pudieras pasar tal vez brevemente por cada uno de ellos porque puede ser una buena primera herramienta para quienes quieren cambiar su forma de enseñar. Sí. Principios para el liderazgo, me imagino que para condiciones básicas para aprender bien. Si uno piensa en lo que sabe hacer muy bien, puede ser cocinar, hacer un deporte, tocar un instrumento musical, hacer amigos, contar bromas, contar chistes, y uno piensa cómo lo aprendió, estoy casi seguro que en esa experiencia existen al menos la gran mayoría de estas condiciones de las que voy a hablar ahora. Que aprendiste bien lo que querías aprender, era algo que querías aprender, era algo que te interesaba. Interés, esa es una primera. Aprendiste bien y te ayudó a aprender bien, tener a la vista a alguien que sabía hacer eso que querías aprender bien. La exposición constante a la práctica experta. Seguro aprendiste a hacer bien lo que sabes hacer bien con la práctica, haciendo las cosas una y otra vez. Seguramente fue útil para lo que aprendiste, para aprender bien, tener retroalimentación y reflexión. Tener información que te permite ver los resultados de tus intentos y detenerte por momentos a pensar qué ya sé hacer bien, qué no funcionó, qué puedo hacer mejor la siguiente vez. Retroalimentación y reflexión. Y finalmente, muy probablemente fue muy útil para aprender bien lo que sabes hacer bien, aprender a la par que otros o tener la ayuda de otros, la colaboración. Eso es en esencia las condiciones clave para aprender bien. Interés, exposición a la práctica experta, práctica, retroalimentación, reflexión, y desde el punto de colaboración. vista de el chasis emocional que se necesita para que esto ocurra, ¿cuáles son las condiciones socioafectivas que debe vivir un niño para poder aprender en libertad? Mira, cuando un niño aprende a hablar, cuando un niño nace, le hablamos al niño como si le entendiéramos. Lo miramos, balbucea y hablamos con él. Y nos responde, y respondemos otra vez. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo estamos viendo y lo estamos tratando como un ser humano completo. Confiamos en su capacidad para aprender. Y sus primeros intentos son balbuceos, no tenemos idea de qué están diciendo, pero los vemos y los tratamos así, como seres humanos completos. Ese es el secreto, es mirar a nuestros niños como seres humanos completos, como grandes aprendices. No como incompletos, no como defectuosos. Y verlos así. No como ignorantes. No como ignorantes, porque saben mucho y saben aprender mucho. Verlos así y tratarlos así. Y eso cambia todo. Eso cambia todo y tratar de hacerlo también en pie de igualdad. No sobre ellos, sino con ellos. Eso cambia todo. Y tenemos muchas de las pistas de cómo hacerlo en la paternidad, en los que nos hemos convertido en padres, en madres. Esa es la naturaleza del vínculo pedagógico más potente, es el amor que tiene un padre por sus hijos. Así debemos acercarnos a enseñar y ayudarles a aprender. Conmovedora la aproximación. Muchas gracias por esta entrevista, Santiago. Necesito que vengas unas 6 veces más a Santiago, así que bien, yo me sumo a la pronto. campaña Santiago en Santiago para que vuelvas a Chile pronto. Muy bien, muchas gracias, un gusto. Qué linda conversación, ¿no? Me llena de esperanza la posibilidad de que los adultos podamos volver a cablearnos para mirar de otra manera la infancia. Por culpa de este programa yo atravieso por un periodo del que no sé si me mejore de estar permanentemente conmovida con la infancia y con la ausencia de ojos que hemos puesto en la infancia. Por eso la importancia para padres y para profesores y profesoras de ver este tipo de conversaciones y tal vez iluminar una nueva zona que pueda cambiar las cosas. Vamos a una pausa y volvemos con más.
concepto de gordofobia está presente en distintas conversaciones de redes sociales, mucho más en la conversación cotidiana durante el último tiempo por distintos motivos, pero ¿por qué realmente es importante saber qué es la gordofobia? ¿Qué significa? Y cómo sobre todo podemos evitarla. Claudia Cruzat, decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora del Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos lo explica. La gordofobia tiene que ver básicamente con los prejuicios, con la discriminación, con la exclusión social que las personas tienen hacia las personas con obesidad o sobrepeso. A nivel social muchas veces se piensa que las personas de tallas más grandes son personas más flojas o que tienen bajo autocontrol, poca disciplina, que no cuidan su salud, de que esto depende solo de la persona, si mejora sus hábitos, si mejora su alimentación, su actividad física, y la verdad es que no es así. La obesidad es una enfermedad que no depende solo de factores individuales, no, se consideran una serie de otros factores que son biológicos, genéticos, culturales, sociales, que influyen en que una persona tenga sobrepeso o obesidad. Este enfoque tan individualista finalmente lo que hace es culpar o avergonzar a la persona, y una consecuencia súper relevante tiene que ver con que muchas veces aleja a las personas con sobrepeso y obesidad de los contextos de salud. Por otro lado, los espacios sociales no están pensados para personas de tallas mayores. Por ejemplo, las micros, el metro, entonces también es una forma de excluir porque los espacios no son seguros, no son confortables y muchas veces las personas tienden a aislarse socialmente para evitar esas situaciones que pueden ser vergonzosas, que les hacen sentir culpa. O sea, no es solamente que otras personas discriminen o rechacen, sino también las propias personas con sobrepeso empiezan a internalizar y empiezan a sentirse que son merecedores de estas actitudes negativas por el hecho de tener sobrepeso o obesidad. Una de las formas de ir mejorando en relación a la gordofobia y a los sesgos y al estigma de peso tiene que ver con visibilizar estos temas. Muchas veces estos sesgos son implícitos y nosotros tenemos estas creencias negativas hacia las personas con obesidad y sobrepeso, pero no necesariamente estamos conscientes de ello. Algo súper relevante también tiene que ver con el lenguaje. Es distinto hablar de una persona obesa que una persona con obesidad o sobrepeso. Categorizarlas o asociarlas a su identidad como un elemento diferenciador, como si fuera parte de la personalidad de esa persona. Y la verdad es que no es así. Lo importante es que social y culturalmente generemos estos espacios seguros en los colegios, en los ambientes laborales, en los espacios públicos, que la gente de las distintas tallas se sienta incluida en los diversos contextos. Llega este espacio de punto de encuentro donde buscamos encontrarnos a través de historias de otros, creación de comunidades, cualquier cosa que nos permita sentirnos mejor. La sociedad es un crisol de experiencias de vida y dentro de estas experiencias humanas está la del cuidado. Para este grupo es que la Fundación CAI creó la Red de Cuidadoras, un espacio online gratuito dirigido a esas personas que están cuidando y que pertenecen, por ejemplo, a quienes cuidan específicamente al espectro autista y viven con necesidades especiales, pensando en aprender, adquirir nuevos conocimientos y sobre todo compartir experiencias en relación a la neurodiversidad y la inclusión. A través de esta plataforma van a poder, por supuesto, crear inevitablemente una comunidad a través de encuentros online, aprendizaje online y compartir las bases fundamentales de esta metodología inclusiva. Si quieren formar parte de esta comunidad de la red de cuidadoras y unirse al grupo de WhatsApp, tienen que inscribirse en el correo contacto@fundacioncai.net. Y para más información sobre esta iniciativa pueden visitar el sitio web www.fundacioncai.net/red de cuidadoras. En esta última semana, otra vez, por razones no tan felices, la salud mental ha sido un foco central en las conversaciones de Twitter. Esto luego de este conocido tweet donde una usuaria de la red social cuestionaba que el presidente Gabriel Boric asistiera al psiquiatra, a lo que él contestó que no sentía ni vergüenza y que de hecho la invitaba a no estigmatizar la salud mental y ejercitar la empatía, una recomendación bastante lógica, sobre todo si la persona aludida es un psiquiatra, ¿verdad? Necesitamos ser un poquitito más empáticos, sobre todo si nos dedicamos a ese ámbito o hemos sido especialistas en ese ámbito de alguna forma. Desde distintos sectores hubo un apoyo bastante transversal planteando justamente
la necesidad de desestigmatizar cosas como ir a terapia o como, por ejemplo, preocuparse de abrir la propia realidad de salud mental que cada uno está viviendo, naturalizar la preocupación por compartir una salud mental propia, sana, y también estar junto a otros en un entorno sano y donde se proteja esta dimensión tan importante para la vida humana. Nosotros también, como Sanamente, por supuesto, vamos por el mismo camino. La urgencia por desestigmatizar este tipo de problemas, en este caso de salud mental, y sobre todo la necesidad de saber que solo todos juntos y siendo respetuosos unos de otros y de nuestras diversidades podemos construir esa sociedad que todos queremos habitar. Como que no sabemos realmente nada y siempre tenemos tanto que aprender, siempre vamos a la calle a conocer lo que ustedes hacen para sentirse mejor. Cuando estoy estresado o bajoneado, me gusta mucho el trabajo en la tierra, la huerta, los árboles. Yo vivo en el campo, ando de paso nomás acá en la ciudad ahora, vine por el día a hacer un trámite. Y eso me reconforta mucho. Yo tengo árboles, tengo frutales. Entonces siempre de alguna manera busco el escape por ahí. O sea, me mejora el ánimo en todo aspecto. Me mejora el ánimo en todo aspecto hacer esas actividades. No sé, habrá un intercambio energético con la naturaleza. No lo sé, pero me sana. Los humanos somos una especie que necesita de otros. Somos animales que no solo les gusta rodearse de sus pares, sino que necesitan rodearse de pares. Y entre otras cosas, de esa manera se ha explicado el éxito en el proceso de la evolución respecto de otros animales. Que nosotros, de alguna forma, juntos logramos resolver cosas que solos no podríamos hacer por nuestras limitaciones biológicas. En el escenario en que vivimos hoy, la comunidad es probablemente una de las unidades históricas más fracturadas por distintas cosas, por cómo se ha planteado el modelo económico, cómo se ha planteado el modelo social, y por lo mismo, como ustedes saben, acá promovemos, incentivamos y tratamos de desglosar esos ingredientes que constituyen las comunidades para volver a armarlas y aprender de esos lugares a volver a encontrarnos, ¿no? Para hablar hoy día de este tema que es tan importante sobre cómo cultivamos a la comunidad, es que hoy día estamos con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, Marianne Krause, que también es académica, psicóloga y exdirectora de MIDAP, así que tiene muchos títulos para estar aquí hablándonos de este tema. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera partir de una cosa anterior a la comunidad, que es tratar de comprender qué es un vínculo. Perfecto. Un vínculo es una relación humana que, bueno, también hay vínculos entre los animales, y somos animales, pero es una relación con un otro, que puede ser una persona, pueden ser varias personas. Es una relación cercana. Lo pregunto porque da la impresión de que esa unidad básica nos cuesta identificarla. O sea, por ejemplo, ¿nosotras tenemos un vínculo? Que hay distintos tipos de vínculos, hay más cercanos, más alejados. Nosotras tenemos algún vínculo porque hemos estado algunas veces juntas, pero no es un vínculo tan cercano, porque no nos conocemos en otros contextos. ¿Qué característica tiene el vínculo que constituye comunidad, que nos permite decir que somos una comunidad? La comunidad se define ese vínculo se define por algo que se ha llamado el sentido de comunidad. O sea, uno sabe que pertenece a un mismo grupo y ese grupo tiene alguna finalidad, alguna razón para existir. Entonces, pero lo importante es sentirse perteneciente. Y eso es lo que entonces constituye la comunidad, más allá de las tareas. O sea, hay grupos de tareas que no son comunidades porque la gente está obligada a participar, porque no se identifica con el grupo. Entonces, claro, mi comunidad, yo me siento parte, sé que formo parte y la comunidad también es parte de lo que a mí me define en la vida.
Claro, ahí está justamente la distinción que podría ser que un trabajo sea una cosa tediosa o sea algo que me convoca, ¿no? Los ambientes laborales no necesariamente son comunidades, de hecho muchas veces son lugares de terror para muchas personas. Me encantaría avanzar sobre la idea de cómo ves tú el problema o el asunto de si somos suficiente comunidad o no, hemos perdido o no la capacidad de generar comunidades. Hemos perdido terriblemente la capacidad de generar comunidades y las comunidades que teníamos se nos han ido deteriorando. O sea, esto es un fenómeno mundial, pero se da más en algunos países que en otros y se da en algunas culturas más que en otras. Y en Chile en particular, yo te diría que desde los años 80 en adelante nuestras comunidades se han ido deteriorando muchísimo. O sea, nos hemos ido impregnando de un individualismo, de la idea de que nosotros podemos arreglárnoslas solos en la vida, y eso atenta, como tú decías al inicio, atenta contra el espíritu más básico del ser humano, digamos, porque nosotros somos seres humanos gregarios. Ahora, uno podría inmediatamente hacer el link y echarle la culpa al mercado, ¿verdad? Al modelo del capitalismo, que es un modelo que definitivamente promueve el individualismo de muchas formas distintas, ¿no? A través de los modelos de consumo, etcétera. Pero también hay otras cosas que se han minado desde los años 80 en adelante o en las sociedades del mundo que no necesariamente están solo asociadas al modelo económico. Y me refiero como, no sé, a la forma en que organizamos la vida, qué tan fácil es para todos nosotros surgir o desarrollarnos en un entorno, dada la forma en que está tejida la sociedad y en particular la chilena. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, primero me gustaría decir algo todavía sobre este fenómeno, lo que pasó en los 80, porque yo junto con otros colegas, también sociólogos, trabajamos en los estudios y fuimos viendo cada vez más como con terror que la definición de las personas era cada vez más estrecha en términos de su relación con otros. Entonces, por ejemplo, inmediatamente digo, pues entonces, por ejemplo, lo más importante terminó siendo la familia. Yo no digo que la familia no sea importante, pero fue como el único grupo humano que fue quedando en esto de con qué yo me identifico, con quiénes me siento cómoda, etcétera. Ahora, ¿qué cosas, porque tú preguntaste, qué cosas atentan más allá del modelo económico, que claramente atenta contra el sentido de comunidad, porque los incentivos son individuales, pero atenta, si nosotros vamos mirando, por ejemplo, los mensajes que hay comunicacionalmente, o incluso en la publicidad, son mensajes que están dirigidos al individuo, a la persona, no al grupo. O sea, lo colectivo de alguna manera no está presente. Hay algunas publicidades que son excepciones, en que aparece lo colectivo, pero aparece más como el grupo, no sé, que se junta en un asado a tomar cerveza, pero no aparece otro sentido de lo comunitario. Y lo otro, el otro elemento que en verdad en Chile ha sido también muy triste observarlo, es el deterioro de la confianza. O sea, tú necesitas, para poder sentirte parte de un grupo, necesitas poder confiar en el otro. Y nuestra confianza ha ido a la baja. Yo he estado mirando las cifras de los últimos grandes estudios que se hacen que evalúan esto y no confiamos en nadie a esta altura. O sea, no confiamos en las instituciones, confiamos todavía un poquito más en los vecinos que en las instituciones, pero menos que antes. Y hay otro tipo de confianza también importante, porque una cosa es confiar en instituciones, en personas, y otra cosa es confiar en que ciertas reglas del juego van a permanecer en el tiempo. Y eso en Chile en este momento está súper amenazado hace algún tiempo. O sea, no sabemos si lo que hoy día vale, lo que hoy día se valora, es lo mismo que se va a valorar mañana. Y entonces eso hace que nosotros los chilenos también nos sintamos cada vez menos parte de este país, así como íntimamente. Entonces es un conjunto de cosas difíciles. Ahora, cuando uno mira la realidad de hoy y tal vez la de hace, no sé, 100 años atrás, uno podría decir que la incertidumbre era parecida en términos de que uno no dominaba el clima, podía venir una gran crisis como ocurrió de hecho en 1929, o cualquier cosa terrible podría ocurrirnos siempre, una gran peste, ¿verdad? Como ocurrió también en el pasado, pero había de alguna forma una ecuación básica de creer que el otro estaba para mí en algún sentido. Sí. ¿Por qué eso ha cambiado? Bueno, es algo que los sociólogos han estudiado mucho. El proceso de modernización implica que ciertas
normas que regulan ciertas reglas del juego, que regulan la vida social, empiezan a flexibilizarse. Y uno podría decir fantástico, porque de alguna manera los seres humanos entonces somos más libres, pero tiene la otra cara de la medalla, es que somos más libres, pero también somos nosotros los únicos responsables o más responsables de planificar nuestra propia vida. Y entonces el individuo la persona empieza a tener una carga muy importante en ese sentido. Por lo tanto, el alejamiento de la comunidad también es una buena explicación de por qué nos sentimos tan dolidos en términos de salud mental. Sí, exactamente. Ahora, y volviendo a esto de las normas o las reglas del juego que te decía, cuando hay reglas estables, uno podría sentirse ahogado también, pero uno sabe a qué atenerse. Y eso es lo que se ha ido como desmejorando. Ahora, hemos visto también hoy día, y a propósito de la angustia que sienten muchas personas, la vuelta a la comunidad. O sea, hay quienes están haciendo ciertos ejercicios de hacer conscientemente la tarea de recuperar una comunidad. ¿Qué ingredientes se requieren para reconstruir comunidades? Se requiere tareas comunes, o sea, algún propósito, y se requiere de una comunicación honesta. Y también esta misma cosa que dije antes de reglas del juego claras. O sea, lo que vale hoy también vale mañana, y si lo vamos a cambiar tenemos que hacerlo consensuadamente. Eso nos lleva a la palabra democracia rápidamente. Digamos, las comunidades que funcionan bien son comunidades que son democráticas en ese sentido y no demasiado jerárquicas. Ahora, me parece lógico y comprensible que mucha gente señale que su familia es su zona de comunidad confortable, pero también es bien peligroso porque hemos visto también a través de distintos estudios cómo las mismas familias están muy fracturadas, con tasas muy altas de violencia, tasas muy altas de enfermedades de distintos tipos, ¿no? Muchos trastornos de salud mental. En el fondo, Chile con tasas muy altas de todo eso, y si tú todo eso lo metes adentro de una casa, puede que sea peor aún, digamos, porque en los vínculos más cercanos afloran más fácil las emociones más fuertes también, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde una persona también debiera apostar como para diversificar su riesgo emocional, por decirlo de alguna manera, no poniendo todas las fichas en la familia? La familia es un lugar que igual está lleno de tantas tensiones, ¿no? Sí, exactamente. Y tiene más tensiones en la medida que es el único lugar en que tú cultivas los vínculos. O sea, nosotros necesitamos, volviendo al tema de los vínculos, necesitamos distintos grados de cercanía. O sea, necesitamos vínculos muy íntimos, pero otros un poco más alejados, estos amigos que uno ve de vez en cuando, de repente 2 veces al año. Necesitamos también, también necesitamos vínculos laborales que sean algo más que simplemente tener que trabajar juntos porque te tocó, sino que también tengamos el cafecito entre medio, ¿no es cierto?, el almuerzo en que uno comparte. Si nosotros tenemos solamente este círculo interno más estrecho de la familia y no tenemos estos otros círculos exteriores, ahí se condensa todo en la familia y por lo tanto es un caldo cultivo también para tener conflictos. Marian, para cerrar un poco, me encanta lo que dices del trabajo, porque existe también muy en Chile, uno escucha a personas que dicen como yo aquí vengo a trabajar, yo no vengo a ser amigos. Y sin embargo, todos nos afectamos, sabemos, de acuerdo a la investigación de la neurociencia, que hasta nuestros corazones se sincronizan, aunque no seamos amigos. O sea, tenemos un nivel de intimidad biológica, por último, tan profundo, y sin embargo hay quienes establecen esa barrera. ¿Qué le dices tú a esa gente cuando la escuchas? A esa gente yo le diría que está equivocada, que nosotros pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en ninguna otra parte, generalmente, si es que tenemos la fortuna, por cierto, de tener trabajo, y que los lazos que se establecen con esas personas son cruciales, y también es importante hablar de otra cosa que no sea solo del trabajo con ellos, que no significa contarle toda la vida personal, pero es como mostrarse. Yo dije hace un rato al pasar un poco, quizás lo quiero profundizar un poco más. La confianza se basa en que la comunicación sea honesta, y eso también vale para los lugares de trabajo. O sea, tiene que ser honesta para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero clara y precisa. Te quiero agradecer por esta entrevista y te esperamos ver de nuevo en Sanamente este año. Muchas gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema para hablar de la forma en que nos
valoramos nosotros mismos, que tiene un gran impacto en cómo nos percibimos, en cómo nos sentimos. ¿Qué entendemos finalmente como autoestima? Cuando nos dicen tú tienes la autoestima baja, ¿a qué se refiere? Comprendamos mejor este concepto y cómo podríamos trabajarla tal vez. Cuando veas un edificio muy alto, recuerda que se sostiene gracias a que tiene una base fuerte y estable que mantiene toneladas y toneladas de concreto. Con la autoestima ocurre algo similar. Desde la infancia vamos formando cada piso de nuestro propio edificio. La valoración que tenemos de nosotros mismos la construimos a partir de cómo nos percibe y trata nuestro entorno. La familia, los profesores y amigos. Estudios indican que existe directa relación entre la autoestima y el hipocampo, la zona del cerebro encargada de la regulación de las emociones. Mientras más grande sea esta región, más fuerte será la conexión del circuito que, como el deporte, se pueden practicar y fortalecer con la repetición. Cuando tenemos una autoestima baja, tenemos una percepción más pesimista sobre nuestras capacidades y una base más inestable para enfrentarnos a los problemas del día a día. Reconocer en lo que eres bueno, aprender a decir que no y ser amable contigo mismo son grandes herramientas que te permitirán reforzar la base de una de las construcciones más importantes de tu vida, tu autoestima. Bueno, y antes de irnos queremos dejar información de la Asociación de Padres y Amigos de los Autistas, ASPAUT. Esta es una corporación sin fines de lucro que fue formada por padres de niñas, niños y jóvenes y adultos con la condición del espectro autista, cuyo objetivo es justamente mejorar la calidad de vida de las personas que pertenecen a este espectro en todo su desarrollo. Si quieren más información pueden acceder directamente al sitio web www.aspaut.cl y encontrar ahí la comunidad, esa otra comunidad que también queremos promover. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.